Bien, comenzamos entonces, de aquí en adelante vamos a entrar como ya directamente a lo que es método de las fuerzas o de las flexibilidades y entendiendo que lo que vimos hasta ahora es como el conocimiento previo y necesario para poder entrar justamente a trabajar con este método y que lo vamos a utilizar es ahora realmente para el manejo, el cálculo en estructuras hiperestáticas. Como les decía, nos vamos a seguir basando, eh, utilizando como herramienta lo que tiene que ver con trabajo virtual. Y aquí en el segundo punto que está aquí, tienen en pantalla, decimos que, bueno, vamos a trabajar es como superposición de sistemas isostáticos, que bueno, eso es lo que ya dominamos, pues. En ese método de superposición vamos a trabajar unos sistemas con cargas reales y sistemas complementarios que son los que trabajamos con fuerzas y desplazamientos virtuales. Eh, Cosa importantísima y es a la segunda cara de, el segundo aspecto que hemos estado manejando, es justamente la habilidad de movernos con sistemas isostáticos y sistemas hiperestáticos, poder transformarlos en sistemas isostáticos. ¿Okay? Entonces, aquí decíamos que para la aplicación de este método, entonces aquí ya resalté así en verde, lo que necesitamos, que son justamente técnicas y destrezas para identificar un modelo isostático, y eso implica, digamos, saber o identificar las restricciones que llamamos redundantes justamente, que diferencian a lo hiperestático de lo isostático. Ahora, como parte de la aplicación del método, vamos a necesitar plantear, como dice acá, los sistemas correspondientes a cada redundante. Entonces entendemos que vamos a identificar las redundantes y vamos a poner sistemas, digamos, que vayan en concordancia, sistemas isostáticos en concordancia con esas redundantes. Y justamente la idea hacia el final de esta etapa del curso es justamente tener esas técnicas y destrezas para resolver estos sistemas, que ya en principio las tenemos para resolver los sistemas isostáticos, pero ahorita vamos a darle un paso más a lo que vimos en cuanto a identificar, convertir los hiperestáticos en isostáticos. Partiendo de ahí, entonces vamos a necesitar plantear unas ecuaciones de compatibilidad y con ello vamos a terminar calculando nuestras incógnitas, que en definitiva van a ser las fuerzas, esas redundantes que estamos aplicando, digamos que vamos a necesitar en nuestro digamos, para eliminar la hiperestaticidad, que en definitiva significa es alguna incógnita, eh, desaparecerla en el sentido de conociendo su valor, deja de ser incógnita. ¿Okay? Recuerden que eh, a los sistemas hiperestáticos también se les llama eh, indeterminados. Y esa indeterminación surge, a lo que se refiere en esencia, es que tenemos más incógnitas que ecuaciones. ¿Okay? Entonces, si alguna de esas incógnitas ya no deja de ser incógnita porque la calculamos esa fuerza, entonces reducimos el número de incógnitas y entonces nuestras ecuaciones ya pasan a ser las mismas que teníamos en sistemas isostáticos y podemos ya entonces resolver nuestros sistemas de la misma manera que calculamos cualquier estructura isostática. Dicho esto de una manera un poco más traída a lo material, digamos que tenemos una estructura muy simple como esta que colocamos aquí, que tiene cargas internas, pero si la vemos, tiene un grado de libertad, perdón, -1 en términos de grados de libertad. Si hacemos nuestra cuenta, decimos que tenemos 2 barras, 2 por 3, 6, hay 6 grados
libertad, o de hecho podemos verlo como una sola barra, mejor, como 3 grados de libertad, para verlo más fácil. Si lo vemos todo como una sola barra, tenemos 3 grados de libertad y tenemos 2 restricciones por aquí, 2 restricciones por aquí, entonces tenemos menos 1 grado de libertad. Si lo vemos como 2 barras, como había dicho al principio, tenemos 4 restricciones externas y aquí hay 3 restricciones internas, son 7, igualito tenemos menos 1 grado de libertad, que por lo menos para mí es más, todavía más fácil, por decirlo así, el léxico, y no habla de menos 1 grado de libertad, sino 1 grado de hiperestaticidad. Entonces, en la práctica, la resolución de este ejercicio viene a lo siguiente. En primer lugar, vamos a buscarle una solución, un modelo isostático, ¿okay? Y digamos la restricción, identificamos la restricción que estamos eliminando, ¿okay? Entonces, o si lo vemos al revés, vemos qué es lo que estamos permitiendo aquí, que aquí no se permitía. Entonces, esta es la, digamos, lo que hicimos en nuestra última evaluación, justamente una estructura isostática, hacer un planteamiento, perdón, una estructura hiperestática, hacer un planteamiento de solución isostática, ¿no? Una estructura isostática representando a su vez qué es lo que estamos liberando o cuál es la restricción que estamos quitando, si pusiésemos aquí más bien una fuerza. Entonces este, digamos, es el primer paso y como más importante, digamos, como en términos de la génesis de nuestro método. Una vez que tenemos ya nuestra estructura isostática, que puede ser liberando este nodo, o bien liberando este acá, o liberando quitando la restricción, puede ser vertical en vez de horizontal. En todo caso, en este sistema que tenemos acá, cualquiera de las 4 restricciones externas que tenemos, o inclusive aquí podíamos haber colocado una articulación acá, y con eso también convertimos nuestro sistema en isostático. Si hubiésemos quitado digamos, colocado una articulación acá, entonces lo permitido o la restricción que estamos eliminando ya no es este desplazamiento, sino es que estamos permitiendo una rotación relativa que colocaríamos justamente a cada lado de nuestra articulación en el nodo B. Bueno, en todo caso, ya decidido por dónde nos vamos a meter, que les repito, es indistinto cualquiera de las soluciones que planteé, de 5 que planteé aquí, y pueden haber más, puede poner en vez de colocar la rótula aquí, puede colocarla en cualquier otro sitio, o puede colocar un patín en alguna parte también, siempre teniendo cuidado de que no sea un vínculo aparente y se mantenga la hiperestaticidad o que se vaya a convertir en un mecanismo. En todo caso, bueno, aquí para ilustrarles el método, esto fue lo que escogí. De hecho, este ejercicio en estos términos está en el LEED también, pero bueno, lo vamos a usar ahorita como para identificar lo teórico, digámoslo así. Bueno, después de toda esa perolata que les acabo de decir, entonces nuestro paso siguiente, lo que sabemos hacer por aquí, es justamente nuestro cálculo de ese desplazamiento. Para eso hacemos lo que ya conocemos, nuestro sistema isostático lo descomponemos a un caso primario con nuestras cargas reales, nuestras cargas externas reales, o nuestras cargas reales sencillamente, y nuestro caso complementario en el que vamos a calcular justamente ese desplazamiento, y hacemos ese cálculo tal cual como ya sabemos, utilizando trabajo virtual, es lo que nos propusimos utilizar en digamos, a los efectos del método, y posteriormente verán la razón de ser de utilizar justamente este método. Y bueno, calculando el sistema primario, tenemos efectivamente por acá todo lo que, digamos, nuestros momentos o axiales en cada barra, momentos en cada barra, en cada uno de los sistemas primario y secundario, las ecuaciones de esos esfuerzos en cada una de los 2 sistemas, y podemos armar nuestras integrales y obtener nuestro desplazamiento delta. Y bueno, eso ya hay prueba de que lo saben hacer sin problema. Ahora,
Hecho esto, bueno, ok, tenemos un desplazamiento real, pero como puse por aquí, realmente existe una, digamos, viendo nuestro caso original, sí existe una reacción que la estamos llamando esta fuerza X y no existe un desplazamiento realmente como acabamos de calcular ahora, ¿no? Pero de alguna manera ya, digamos, resolvimos, bueno, cuánto era, si esta no fuera la situación, si no fuese este isostático, cuánto era ese desplazamiento que teníamos allí, que es este desplazamiento delta que acabamos de calcular. Ahora, en conciencia de esto, entonces, dice por acá, bueno, tal reacción X es la que hace que el desplazamiento del nodo que liberamos acá, justamente ese desplazamiento sabemos que tiene que ser cero. ¿Ok? Entonces aquí hay una fuerza tal que tiene que, digamos, anula realmente este desplazamiento. ¿Ok? Sabiendo eso, entonces, lo que estamos resumiéndolo aquí, sabemos que la realidad es que hay una reacción X, la estoy poniendo a la derecha, aquí es evidente que si el desplazamiento fue hacia la derecha, la reacción es hacia la izquierda, pero la estoy poniendo ambas en el mismo sentido, solamente y esto es algo muy importante que se lo mentalicen, es de manera de que cuando planteemos ecuaciones y si vamos a obtener como resultado una fuerza que en definitiva nos da negativo, quiere decir que es hacia la izquierda y que es contraria a este desplazamiento. Y eso va a ser algo que va a jugar, digamos, a favor de la claridad de la ejecución de nuestro ejercicio y eliminar el problema de interpretación de que si era hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha, sino dada una convención que adoptemos, entonces esa convención la vamos a respetar, digamos, los signos los vamos a tener mucho más claros, dada la convención que adoptemos desde un comienzo. Bueno, dicho eso, entonces pasamos digamos, a ver como que esto que tenemos aquí es un sistema, una estructura con una carga externa a la cual queremos calcularle un desplazamiento. Y eso, dado que esta estructura sigue, digamos, seguimos trabajando sobre la estructura isostática, también la sabemos resolver. Para ella entonces vamos a tener que armar nuestro sistema primario con la carga externa, que sabemos que es el valor de la restricción, aun cuando por el momento no tenemos, no conocemos su valor, pero bueno, la llamamos X. Y su respectivo sistema complementario en el cual vamos a calcular nuevamente el desplazamiento y entonces colocamos justamente una carga virtual en el sentido del desplazamiento que queremos calcular. O sea, tenemos aquí esto transformado en un nuevo ejercicio. Pero si se ponen a ver, estas dos cosas son igualitas. Y entonces, y no solo que son iguales, sino que son iguales al sistema complementario que recién calculamos en la lámina anterior, ¿no? Entonces, lo que pasamos a hacer acá es, bueno, vamos a hacer una pequeña transformación otra vez para simplificarnos, ¿no? Y decimos que nuestro caso primario realmente es igual al complementario. O sea, le ponemos aquí un valor unitario, pero sabemos que va multiplicado por un valor X, que esa X justamente es el valor, digamos, numérico de nuestra reacción. Aquí tenemos un poco como nuestra reacción como vector, pero aquí tenemos como el módulo de esa reacción. ¿Okay? Entonces, ok, ahora tenemos esto y si efectivamente pasamos a aplicar nuestra ecuación, lo que antes llamábamos n mayúscula, en realidad es ahora la misma n minúscula. Fíjense que aquí tenemos 1 y aquí tenemos 1, los dos diagramas van a ser exactamente lo mismo y se corresponden todos los momentos que se generan aquí antes de multiplicar por x, son exactamente los mismos que están acá. O sea, nuestra ecuación de fuerza axial, nuestra ecuación de momentos y nuestra ecuación de corte y de torsión en cada una de las barras van a ser la misma en ambos esquemas. Y podemos entonces calcularlo de esta manera.
no tiene como que mayor complicación, pero no nos va a dar el mismo delta mayúscula que teníamos en la lámina anterior. Ahorita vamos a estar calculando un delta minúscula que corresponde a lo unitario únicamente. Sin olvidar que tenemos también que multiplicar por nuestro valor X. Entonces, la reacción X es la que hace, o sea, el valor de hecho de esta reacción X es la que hace que nuestro nodo se vaya a cero. Y eso lo señalamos en esta ecuación que tenemos acá. Decimos el delta, o sea, el desplazamiento que hicimos en nuestro análisis anterior, suponiendo la carga externa real, y en la que calculamos el desplazamiento que se produce en este caso en el nodo C, donde liberamos la restricción. Ese desplazamiento, si le añadimos ahora esta fuerza X que calculamos acá por este desplazamiento en términos de trabajo virtual, la suma de esas dos cosas en definitiva nos tiene que llevar a, digamos, sabiendo que X en definitiva es el valor que lleva, digamos, que contrarresta el desplazamiento, nos dice que, bueno, que estos dos desplazamientos, este más este, deben ser cero, porque es justamente el desplazamiento absoluto o total de que en nuestro ejemplo decidimos liberar era el de C en horizontal. Entonces, bueno, este va a ser la fuerza en C horizontal. Este valor que satisfaga esta ecuación es el que va a hacer que esa fuerza, digámoslo así, si lo hacemos como por paso, desplace el nodo nuevamente, anule nuevamente la deflexión que calculamos antes y la lleve a cero. ¿Okay? Hecho todo esto, entonces vemos lo siguiente, que nosotros podemos decir ahora que en nuestro caso hiperestático, que ya entonces teníamos como original, es exactamente al mismo caso isostático, ahora isostático, con su carga externa o sus cargas externas, y en el cual justamente liberamos el desplazamiento horizontal en C, pero resulta que esta fuerza, que ahora sí la conocemos, después de todo este procedimiento y resuelta en esta ecuación, si colocamos allí esa fuerza, sabemos que esta fuerza es la necesaria para anular el desplazamiento que las cargas externas producen en el nodo C. ¿Okay? En definitiva, si aquí no podíamos directamente calcular reacciones en todos los nodos y no podíamos tener nuestros diagramas de corte, momento y fuerza axial, dado que la estructura es hiperestática, ahora en esta estructura isostática con las cargas externas reales, más esta reacción que ya la conocemos y que sabemos cuál es su efecto sobre nuestra estructura isostática, o sea que esta fuerza lleva al desplazamiento cero, ahora sí, nuestra estructura isostática, con el conocimiento que tenemos, ya podemos calcularla perfectamente. Aquí podemos hacer sumatoria de fuerzas, por decir algo, fuerzas horizontales. Sabemos que la X en A es la misma X aquí en A. Podemos calcular reacciones verticales, digamos que hagamos momentos en A, por ejemplo. Entonces tenemos la carga externa, esta produce un momento. Esta carga también produce un momento. Y tenemos una reacción vertical en C, que sería nuestra incógnita ahorita, que la podemos entonces calcular con esa sumatoria de momentos. Y dado que ahora tenemos esa fuerza vertical, tenemos sumatoria de fuerzas verticales, podemos calcular la reacción vertical acá y ya tenemos, a partir conociendo eso, y ahora podemos hacer nuestro despiece y calcular todas las solicitaciones en cualquier parte de la estructura. Y con eso, en definitiva, está resuelto nuestro ejercicio de cálculo como tal. Con eso, digamos que un ejercicio hiperestático, ya tenemos una forma de calcular. El método como tal, y aquí es donde viene la
el asunto que hablamos de método de las fuerzas es porque en definitiva terminamos calculando fuerzas. Recuerde que con trabajo virtual calculamos son desplazamientos, pero indirectos, digamos, haciendo un camino de 2 pasos y llegando aquí a la ecuación, al final terminamos calculando fuerzas. ¿Okay? De allí viene, digamos, la primera versión del nombre, método de las fuerzas. Y también se le llama métodos de las flexibilidades, porque de hecho, digamos, este valor que tenemos aquí, que calculamos sobre la base de nuestras estructuras con cargas virtuales únicamente, de delta minúscula que tenemos aquí, es un factor en definitiva de flexibilidad. ¿Okay? Déjenme mostrarles aquí una cosita, aunque la sesión ya está por terminar. Ajá. Voy a mostrarles aquí. Ok. No lo tenía escrita. Pero en todo caso, si aquí despejan delta, este delta que era un desplazamiento en definitiva, es igual que era a x por, perdón, ajá. Bueno, aquí tenemos, olvídenlo, hasta allí queda la explicación por esa parte, y más que se nos está acabando el tiempo. Vamos a dejarlo entonces hasta aquí y iniciamos otra sesión, básicamente para aclarar cosas sobre lo que ya explicamos, que tengan libertad de preguntar y luego podemos entrar a lo que es el examen. Ok.